La plataforma solidaria entrega en Valencia la ayuda recogida en su campaña solidaria en Ceuta. 9.000 euros recaudados en total que se han traducido en la compra y entrega de más de 80 electrodomésticos a familias afectadas por la dana en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. En unos instantes hablaremos con 3 de los voluntarios que estuvieron en esta expedición. La FEPAF y las Brigadas Verdes firmarán esta mañana su adhesión al Convenio Estatal de Jardinería. La Consejería de Fomento prevé municipalizar el servicio en 2025 a través de una encomienda de gestión a alguna sociedad municipal con 3,5 millones de euros de presupuesto. Conectaremos a las 11:30 con ese momento para recoger los testimonios de los protagonistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos esta conexión con la actualidad local en directo, una conexión de martes 10 de diciembre, día en el que también estaremos presentes en la celebración del 90 aniversario de Radio Ceuta, Cadena SER, un aniversario que se va a conmemorar, que se va a celebrar con la apertura, la inauguración de una exposición fotográfica con más de 75.000 fotografías en las que se muestra la historia de este medio. También estaremos pendientes de otros asuntos, de otras cuestiones de interés, como por ejemplo esa formación que personal de emergencias, personal del 112 va a impartir a usuarios del servicio de mayores de Cruz Roja para enseñarles cómo actuar en casos de emergencia. Esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía. Comenzamos conectando con la Agencia Estatal de Meteorología para ver qué nos depara el tiempo en esta jornada de martes. Continúa el frío, cielo poco nuboso despejado, las temperaturas sin cambios, el viento sopla de poniente norte, girando a poniente por la mañana y disminuyendo a flojo variable al final de la jornada. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Comenzamos conectando con la Oficina de Cambio Climático, y es que la Ciudad Autónoma de Medio Ambiente ha ampliado la contratación para la creación y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Conectamos, como decimos, la Oficina del Cambio Climático con Ana Biazán. Buenos días, Ana. Buenos días. Así es, ha sido la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos la que ha promovido la contratación de obras para instalar esos nuevos puntos que serán los primeros que veamos en espacios públicos abiertos. Ese motivo es el que nos ha traído hasta este espacio la Oficina de Cambio Climático para hablar con Víctor Lebrijo. ¿Qué significa este último avance? Bueno, están por hacer las obras y montar los puntos, pero será cuestión ya de pocos meses. ¿Qué significa este nuevo avance en el ámbito de la movilidad sostenible, Víctor? Pues buenos días. Es un paso más para avanzar en este sentido de la movilidad sostenible, también con los objetivos que nos marcaba el MOVES 3 en este caso. Y bueno, al final hay que dotar esa infraestructura también para dar esos puntos de recarga a la ciudadanía que pueda también recargar en la vía pública. Posible vender vehículos y luego no hay dónde recargarlos. ¿Dónde será posible hacerlo una vez que se materialicen estos trabajos? ¿Cuáles son los espacios en los que se van a ubicar los puntos? Pues tenemos 5 estaciones de recarga. Una de ellas va en el parking de la Manzana del Rebellín. Tenemos luego en Acicatena, enfrente del centro comercial. Tenemos en el Polígono, en Beatriz de Silva y en la calle Independencia. Esas 5 estaciones de recarga vamos a tener. Son los primeros que vamos a ver en espacios públicos abiertos, a excepción, se nos pueden venir a la cabeza algunos como los que se sitúan frente a las oficinas de ACEMSA, pero que son para uso de esa empresa pública. No nos hemos equivocado, ¿no?, cuando hemos dicho que son los primeros que veremos en Ceuta al aire público para uso de los ciudadanos. Efectivamente, vamos en esta línea avanzando poquito a poco. Ahora se han hecho estos puntos de recarga. Se prevé en futuras convocatorias y reales decretos que podamos seguir dotando de infraestructura pública a Ceuta. También se va a instalar una infraestructura para
más destinada a taxistas, que también está metido dentro de este MOVES 3, en la Marina. Y bueno, al final se trata de eso, de poco a poco ir avanzando en este sentido. ¿Es posible que un particular acceda a ayudas, de ese plan de ayudas que mencionaba Víctor, el MOVES 3, para tener propios puntos de recarga, además de para comprar vehículos? Efectivamente, es importante que la ciudadanía sepa que hasta el 31 de diciembre de este año tenemos abierta la convocatoria para que soliciten ayuda, no solamente de la línea 1, que es la destinada a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, sino también esa línea 2, que va independiente de la línea 1, es decir, la ciudadanía o las empresas que ya tengan vehículos eléctricos anteriormente pueden solicitar esa instalación de puntos de recarga en sus aparcamientos. Además, hay unas cuantías bastante generosas para realizar estas ayudas. Tenemos el 70% para la ciudadanía, para los particulares y autónomos, y el 50% para empresas. ¿El 70% de cuánto? ¿A cuánto puede ascender una inversión de estas características? Yo tengo un garaje, tengo vehículo eléctrico, quiero montar mi propio punto de recarga. ¿A qué inversión he de hacer frente partiendo de que puedo conseguir una ayuda que me cubre el 70%? Tenemos también que saber que no es necesario, o sea, cuando vamos a pedir una solicitud de ayuda, no tenemos por qué desembolsar ese dinero. Primero, accedemos a las empresas instaladoras, que nos den un presupuesto, y con ese presupuesto podemos solicitar la ayuda. Está en torno a 1.000, 3.000 euros, dependiendo de qué punto de recarga es, claro, qué longitud de cable hay que tirar, etcétera, y se nos da el 70% de ese presupuesto, es decir, de lo que nos va a valer la obra. Sobre esos entre 1.000 y 3.000 se aplicaría el 70% en caso de que se conceda la ayuda. ¿Y hay visos de conseguir la ayuda? ¿Es fácil o difícil, Víctor? Es muy fácil, de hecho hay dinero disponible. Es tan sencillo como solicitar el presupuesto, presentarlo en nuestras oficinas o en Procesa. Si tenéis cualquier duda o cualquier persona que tenga duda en este sentido, puede acudir a nosotros y le vamos a facilitar todo lo que es necesario, todo lo que sea necesario. Posibilidad de hacerlo hay hasta el 31 de diciembre. De presentar la solicitud hasta el 31 de diciembre. No tiene por qué estar ejecutada la obra, simplemente presentar los papeles. Luego, en el transcurso de los meses siguientes, ya se puede ir instalando tranquilamente, pero ya tenemos metida esa solicitud y muy seguramente concedida esa ayuda. ¿Habrá un MOVES 4? Habrá un MOVES 4, el año que viene no nos podemos adelantar a las fechas, por eso la persona o la empresa que necesite esa instalación de puntos de recarga, le invitamos a que lo presente antes del 31 de diciembre, porque no sabemos ni con qué cuantía ni en qué mes se va a presentar el año que viene. Pues muchas gracias por la atención y por la explicación. Vamos a despedirnos desde la Oficina de Cambio Climático. Recuerden esa fecha, habrá un MOVES 4, pero no hay razón para esperar hasta que se den las coordenadas que lo definan. Ahora mismo el número 3 está abierto, lo está hasta el 31 de diciembre y hasta ese día es posible presentar solicitudes, tanto para la adquisición de vehículos como para la instalación de los puntos de recarga. Y recordamos que lo que nos ha traído aquí es precisamente la adjudicación o ampliación de esa red de puntos que ya existen hasta ahora en aparcamientos privados a espacios públicos, como por ejemplo podremos ver en Acicatena, en el entorno de Parques de Ceuta, o también en Beatriz de Silva, por decir dos de los puntos ya contratados donde pronto se verán las obras. Pues muchísimas gracias, Ana, por contarnos desde la Oficina de Cambio Climático ese nuevo pasito hacia una movilidad más sostenible. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana, se lo acabábamos de avanzar en el sumario. La plataforma solidaria de ayuda humanitaria a afectados por la Dana de aquí de Ceuta acaba de llegar, acaba de volver, está de vuelta. Anoche mismo llegaba de Valencia de entregar la ayuda recaudada aquí en Ceuta, con la colaboración de todos los ceutíes en ese stand en la calle, también otro stand que ponían en el Murube. Y vamos a conocer ahora cuánto dinero se ha recaudado finalmente, en qué se ha traducido esa ayuda y cómo ha sido la experiencia de estos 9 voluntarios en estos 5 días en la Comunidad Valenciana. Rachid Esbigi, muy buenas. Hola, buenos días. Y Sony Basde, muy buenos días. Buenos días. Recién llegados, muchísimas gracias. Nada, por madrugar casi para estar con nosotros. Llegasteis anoche de Valencia. En primer lugar, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Muy emotiva. Yo la sensación que me llevo de mucha emoción. Los días que hemos estado allí, el rostro se puede ver en los vídeos y en la fotografía que os hemos enviado a los medios. Muestras de agradecimiento de la población y, como digo, muy emotivo todo.
Imágenes ya de esa entrega, imágenes también de agradecimiento. Al final, entre los 2 días que estuvisteis de campaña en la Plaza de los Reyes, el día que estuvisteis en el partido del Ceuta en el Estadio Alfonso Murube frente al Villarreal B, y otro día más al día siguiente que estuvisteis de nuevo en la calle, ¿cuánto dinero se ha recaudado? Pues hemos superado los 9.000 euros, sí. si no recuerdo mal, Sony. Sí. No quiero pasar la oportunidad para darle las gracias una vez más a toda la ciudadanía de Ceuta, al pueblo de Ceuta que se vuelca siempre, que lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, que es lo que en definitiva nos anima a hacer este tipo de campaña. Y también a las empresas colaboradoras, también me gustaría darle las gracias públicamente a la comunidad hindú, a Maquerele, a Hamburguesería Neville, Mis Tiempos con Chip, Antonio Martín por cedernos sus libros gratuitamente para la venta. Y, en fin, gracias también a la colaboración de las empresas que junto con la solidaridad del pueblo de Ceuta, pues anima a plataformas como esta que hagan este tipo de iniciativas. 9.000 euros que se han destinado a la compra de electrodomésticos que luego se entregaron a familias afectadas, Sony. Sí, bueno, ya cuando vinimos aquí más o menos teníamos sobre todo la idea clara de que ya llevan más de un mes desde que ocurrió lo de la Dana y hay personas que han perdido todo. Y cuando decimos todo es que efectivamente se han quedado en la calle y no tienen nada. Fíjate, hay una anécdota que sí que me gustaría contar, que justo en el momento en que empezamos a descargar las lavadoras, la primera señora que pasa acompañada de un matrimonio nos pregunta quiénes sois y de dónde venís. Sí. De Ceuta. Y la señora se emocionó porque es que ella había nacido en Ceuta y nos sacó el DNI y todo para demostrarlo. Resultaba que era hija de un militar destinado aquí en Ceuta, nació en Ceuta y bueno, llevaba toda la vida viviendo allí en Alfafar y había perdido todo. Cuando nos contó su experiencia, ella no estaba en la lista en ese momento, pero todavía teníamos un remanente de lavadoras sin asignar, porque además también hay que dar las gracias a los compañeros de Rachid que pertenecen a la Guardia Civil y que coordinaron estupendamente toda la operación, tanto de asignación como de entrega. Porque esos 9.000 euros fueron destinados a 27 lavadoras, 20 humificadores, 25 calefactores más pequeños y otros 10 calefactores grandes. ¿Cómo se ha distribuido, cómo se ha seleccionado las familias o el personal para entregar estas ayudas, Rachid? Como decía Sony, nos pusimos en contacto con los compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, concretamente con el vocal que tenemos en Alfafar, que es una de las zonas más afectadas y donde decidimos hacer toda la entrega. Le quiero dar las gracias también públicamente a Saúl, como digo, a través de los servicios sociales y, como digo, un guardia civil que es de allí, está destinado allí, conoce las necesidades de todo su vecindario y fue él el que elaboró los listados para adjudicar esos electrodomésticos. ¿En qué municipios, en qué ciudades habéis estado en estos 4 o 5 días? Hemos estado en Alfafar, bueno, nosotros nos hemos estado hospedando en Valencia, pero la zona en donde hemos dedicado toda nuestra actividad, como digo, Alfafar, Alcudia creo que entregamos también junto con personal de Protección Civil. Que coordinamos también con ellos a través del personal de Protección Civil de aquí. Como digo, Alfafar, Alcudia, Picaña, Torrent, la zona cero, Paiporta, también estuvimos en Paiporta. Paiporta, una de las zonas más afectadas. ¿Cómo están esas ciudades, esos municipios, más de un mes después del paso de la Dana? Pues ahí queda mucho trabajo de reconstrucción, sobre todo en las zonas más afectadas por donde el cauce del río, el famoso barranco. Aquello es impactante, ver por muchas imágenes que podemos observar ahora, es impactante, las imágenes son impactantes de lo que ha hecho la naturaleza allí. Todos los que están o estuvieron en algún momento in situ en alguno de estos municipios, en alguna de estas ciudades después del paso de la Dana, dicen que es indescriptible, visto desde la propia zona, que las imágenes de televisión no nos ayudan a alcanzar a entender la situación real. ¿Coincides con eso? Nosotras estuvimos, además nos reunimos el sábado o el domingo por la noche con Eva Blasco, que es la presidenta de BPV Spain,
y ella vive en Valencia, es valenciana, nos estuvo contando que efectivamente después de un mes no se tiene conciencia a través de los medios, de todo lo que se ha enseñado, de la magnitud de esta catástrofe, sobre todo porque cuando empiezas a escuchar las narraciones personales de personas que pasaron la noche entera encima de un techo, o esta señora de Ceuta que cogió y se fue a la terraza de su casa en la segunda planta, porque ella vive en una planta baja, y solamente se pudo tapar en ese momento con una bolsa de basura, realmente no te lo puedes ni imaginar. Es decir, para mí personalmente me parece como si hubiera sido una película de estas de terror, porque incluso ella decía que cuando en la carretera, pues la gente se tuvo que agarrar a lo que fuera, los coches flotando, que aquello parecía, ayudándose unos a otros como si fueran Walking Dead, ¿no? La película. Me decías, Sony, fuera de pantalla, fuera de antena, que para ti lo peor de este viaje que ha sido express y que no ha sido escuchar los testimonios de los vecinos. Sí, porque sobre todo, mira, hay como las dos caras de la moneda. Por una parte hay mucha indignación hacia los políticos, porque realmente cuando te pones a analizar la situación, ellos en concreto te explican geográficamente cómo están es que es increíble. A lo mejor nosotros desde la lejanía no entendemos cómo a 10 kilómetros en Valencia no pasó nada porque se había desviado el cauce, y a 10 kilómetros, pues ha desaparecido muchísima gente. Nos comentaban, mira, en el centro comercial está totalmente inundado, está cerrado, y luego fuimos también a almorzar el sábado a un pueblo al lado de Alfafar, que es Sedaví, que allí también vive una presidenta antigua de BPV España, y nos invitó a su casa a comer, nos estuvo enseñando su casa, cómo ha quedado, y las primeras necesidades, es decir, 3 días incomunicados, 3 días en los cuales no sabía qué es lo que estaba pasando y que no tenían incluso ni siquiera para comer, ¿no? Claro. Es muy fuerte, es decir, no saber de alguien porque no tienes luz, ni agua, ni internet, y no sabes si estás vivo o no. ¿Hay alguna vivencia, algún testimonio que te haya impactado? Pues mira, cuando fuimos a entregar a una lavadora a un señor, a Casimiro, que tiene 90 años y vive en una planta baja, en una casa de protección oficial, su hijo no vive allí y lo ayudó a él a subir a otra casa un poco más en otro piso, una vecina, y lo tuvo en su casa alojado como los días que fue el caos, ¿no? Y cuando nosotros entramos en su casa, que estaba totalmente sin nada y tal, los pañales puestos, cuando le llevamos la lavadora, la verdad que el hombre se puso muy contento porque además tiene unos pájaros. Este es Casimiro, y ves detrás tiene una jaula. Como estábamos hablando, los pájaros empezaron a piar más alto. Dice, uy, mira, qué contentos se han puesto hasta los pájaros de ver que otra vez hay vida, ¿no? Y realmente, claro, 90 años y se ha salvado, entonces... El testimonio de Casimiro es uno de los testimonios que han podido traerse estos 8 voluntarios de la Plataforma Solidaria para ayudar a los damnificados de la Dana, pero tenemos alguno más. Testimonios de lo que han vivido y sobre todo testimonios de agradecimiento con los UTIES, con ustedes, que participaron y que colaboraron con esta campaña solidaria promovida por la Plataforma Solidaria. Vamos a verlos. Deciros que muchísimas gracias por la plataforma y por la labor que estáis haciendo. Gracias de donde venéis, de Ceuta. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga muchísimo. Ya. Muchas gracias a todos y todas las ciudadanas de Ceuta. Esta lavadora va para mi madre, que es una señora de 81 años, que tuvo mucha suerte y sus vecinos la sacaron en el último minuto. Va para una planta baja dañada de Masanasa. Gracias. Gracias a los ciudadanos de Ceuta por acordarse de los valencianos que estábamos pasando un trauma, y esto hace que nos quitéis un poco de peso de encima. Muchas gracias. Agradezco a la gente de Ceuta por tanta amabilidad y comprensión de lo que estamos pasando acá en Alfafar, Valencia. Muchas gracias. Gracias a todas estas personas que si no fueran por ellas no sé qué haríamos.
gracias a los que vienen de Ceuta para poder entregarnos una lavadora. Que muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente de Ceuta que ha estado dando cosas y nos está ayudando, porque aquí lo estamos pasando muy mal, y quiero mostrar mi agradecimiento por esta lavadora que me habéis donado, por ponernos en contacto con gente de Valencia para que me llegara aquí a mis manos. Aquí tenemos mucho desastre, pero bueno, poco a poco se va solucionando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Plataforma Solidaria del Pueblo de Ceuta. Mi padre se va a poner muy contento porque hizo la mili en Ceuta en el año, creo que nació en el 42, estuvo 3 años en Ceuta y lleva mucho tiempo intentando que mi madre vaya a Ceuta a visitarlo. Con esto, mi madre seguro no tiene excusa ya. Muchísimas gracias. 8 o 9 historias de las 80 que han podido vivir de forma directa entregándose ayuda. Estos voluntarios. ¿Te emociona, Rachi? Sí, un poquito. La verdad que es emocionante, sí. Palabras de agradecimiento sobre todo, y que, bueno, pues que, como decíamos, transmiten lo que están sufriendo, lo que han sufrido y las historias que hay detrás. Esa mujer de 81 años que vive en planta baja, a la cual iba dirigida una de las lavadoras. Ese papá de la última persona que hablaba, que hizo la mili de Ceuta, quería traer a su madre. En definitiva, 80 historias de 80 familias que han recibido la ayuda de la plataforma. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Sony, también se emociona. Sí, ha sido realmente, bueno, pues es que además lo más duro es que todavía queda mucho por hacer, son muchas historias personales. Y creo que lo que temen los valencianos es que efectivamente, bueno, pues esto pase, pues como ha pasado con La Palma, que efectivamente el foco mediático en principio estaba, pero ya ha pasado un mes. Las personas se han volcado, pero ellos tienen que empezar y tienen que empezar de nuevo desde cero. Con lo cual la solidaridad, la empatía y tal tiene su momento, pero luego efectivamente lo que queda es muy duro. Claro, y la solidaridad de esta plataforma va a continuar, teniendo en cuenta de que habéis visto in situ cómo está actualmente ahora mismo la zona, cómo están viviendo los vecinos de estos municipios que habéis visitado. ¿Vais a continuar llevando a cabo campañas de recogida de ayuda? Hombre, lo que es curioso es que efectivamente los contactos están hechos. Nosotros, como decía Rachid, fuimos a visitar el centro islámico en Paiporta, fuimos también al templo hindú en Valencia y curiosamente las personas que están allí se quedaron sorprendidas de cómo habíamos llegado desde tan lejos. Incluso había gente que pensaba que traíamos las lavadoras de Ceuta. Claro. Y ahí también Rachid y yo queremos recalcar que lo que hemos también aportado ha sido para fomentar la economía local, con lo cual las lavadoras son de un proveedor de allí, que además Ártica es su marca. Y claro, hechos los contactos, pues, por ejemplo, con Protección Civil, vista la gente que hay, a los de Protección Civil también les dijimos que si habían autónomos o personas que necesitaran ayuda con el tema de las ayudas, que se podían poner en contacto con nosotros, porque lo que podamos seguir ayudando, porque ya no solo se trata del tema material, sino también incluso, pues, por ejemplo, el tema administrativo. Nos contaban que el consorcio está saturado, pero es que ahora, ¿cuánta gente va a poder reclamar al seguro que le indemnicen si muchas veces hay gente que no sabe ni dónde está su coche? Y según la reunión que tuvieron la presidenta de BPV Spain con la de la Asociación de Seguros, dijo sí, no se preocupen que les llamaremos y tal, porque con el número de matrícula y el número de bastidor podrán decir, pero es que hay gente que salían los primeros días para buscar sus coches, hacerles la foto de donde estuvieran, porque además hemos visto montañas de coches destrozados y que efectivamente tú a lo mejor no tienes ni la posibilidad de recuperar esa indemnización, ¿no?, al consorcio. Entonces creemos que realmente es muy complicado, que este proceso de reconstrucción va a ser largo y que lógicamente, bueno, pues esto es como pasa en toda catástrofe, ¿no? Impacta mucho al principio, pero luego, y perdona la expresión, pero lo normalizamos todo.
Y no queda más, y no queda más remedio, ¿no? Sí, hacías esa aclaración de que las lavadoras no fueron trasladadas desde Ceuta, sería muy complicado, lavadoras, humidificadores y los calefactores, sino que fueron comprados a un empresario de Valencia que os ha dado las gracias. Sí, creo que te reenvié el WhatsApp. Sí, tengo un mensaje, pero tampoco es plan de No, compartir un mensaje privado, privado, pero un mensaje pues también lleno de agradecimiento en la misma línea de los que han podido escuchar hace unos minutos de las personas que habían recibido esos electrodomésticos, que además también os hizo precio, ha rebajado lo máximo que pudo, casi 100 euros por lavadora. Por unidad, sí, el descuento que nos hizo fue de casi 100 euros por unidad, porque eran conscientes también de la situación y del esfuerzo que también hacíamos nosotros, gracias a la colaboración ciudadana, como digo, que sin ellos no se podría hacer nada. Te hago la misma pregunta que le acabo de hacer a Sony. Rachid, ¿tenéis previsto llevar a cabo alguna otra campaña para seguir ayudando, teniendo en cuenta que venís con el mensaje de queda mucho por hacer? Yo la semana pasada, hablando con un compañero en el trabajo, me dijo que él tenía pensado, que tiene una furgoneta y él es muy manita haciendo tareas de bricolaje, y me dijo que en abril iba a ir con su furgoneta a Valencia y recorrerse los pueblos, en fin, en las casas de personas de avanzada edad y tal, y ayudar en lo que puedan, tareas de bricolaje, y le dije que sí, que contara conmigo. Y desde la plataforma, pues yo creo que mi intención, desde luego, y la intención de todo, yo creo que es de volver. De volver a salir a la calle a recaudar fondos. Y sí, yo creo que salir y echar una mano. Porque ahora mismo, ¿cómo están esos municipios que visitasteis en cuanto al suministro de servicios básicos? Agua, luz, sanidad, educación, las tiendas, los comercios. Están viendo, es que vemos por las calles los militares, la UME, haciendo tareas de desescombro, de limpieza, y como decía Sony, es que el trabajo es largo, ahí queda todavía mucho por hacer. Pues con ese mensaje nos quedamos, dándoles las gracias a estos 8 voluntarios que estuvieron unos días en Valencia ayudando a familias, a personas damnificadas por los efectos de la Dana, aprovechando también la solidaridad de los ceutíes, que aportaron durante 2-3 jornadas 9.000 euros de ayuda, que se fueron traduciendo, como decimos, en humidificadores, calefactores y lavadoras. Rachid Esvigi, muchísimas gracias por contarnos cómo ha sido la experiencia, y también por llevar el nombre de Ceuta también a la comunidad valenciana en forma de solidaridad. Sí, yo le quiero dar nuevamente las gracias al pueblo de Ceuta, a los empresarios que han colaborado con nosotros, y darle las gracias también sobre todo a Miguel, Saúl y Dina, que son compañeros míos de la Guardia Civil, destinados 2 de ellos allí en Alfafar, que son los que en definitiva nos han facilitado mucho el trabajo, y son los que también le queremos dar las gracias. Muchísimas gracias a ellos también. Sony, muchísimas gracias por compartir con nosotros, lo mismo que le digo a Rachid, esta experiencia, y también por ayudar a estas personas tan necesitadas. Gracias. Un placer. Nosotros seguimos en conexión, nos vamos ahora a la sede de Cruz Roja. Allí se va a ofrecer, en Rafa Morales, un taller formativo en emergencias para personas mayores, para que sepan cómo actuar, qué hay que hacer en situaciones de emergencia. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, desde la sede de Cruz Roja, donde este taller va a comenzar en unos instantes. Hoy van a participar 20 mujeres que forman parte de los diferentes programas que tiene Cruz Roja, orientados a las personas mayores, y una charla formativa e informativa muy práctica. Óscar Muñiz es formador del 112. Buenos días. Buenos días. Por cierto, también nos acompaña Sonia Los Huertos, que es referente del programa de mayores de Cruz Roja. Buenos días también. Hola, buenos días, ¿qué tal? Como decimos, esta acción formativa va encaminada a ofrecer el protocolo, ¿no?, como las personas mayores deberían actuar llamando al 112, ¿no? Bueno, no tanto como el protocolo, pero sí cómo deben actuar en caso de que necesiten ayuda. Es informarle de qué es nuestro servicio, cómo puedes ayudarle, y también que conozcan una voz amiga en caso de que necesiten ayuda.
En este caso se van a formar, como decimos, en la jornada de hoy 20 personas, mañana otras 20 mujeres. Para las personas que ahora mismo nos están viendo a través de la pública en directo, personas también mayores, ¿qué pautas deben tener en cuenta para que así aprovechamos también esta formación a través de la tele pública? ¿Qué pautas deben tener en cuenta ante una emergencia? Primero también, suponemos, mantener la calma, ¿no? Sí, bueno, eso es lo más importante, porque en caso de que no mantengan la calma en un estado de nerviosismo, el operador o la operadora que le conteste no le va a entender. Eso es lo principal. Y luego, a la hora de ya cuando se está realizando la llamada, tener en cuenta también que este servicio es de emergencia, no es como, digamos, el botón de asistencia, ¿no?, para una conversación, para recordarle, este es solo exclusivamente para los casos de emergencia. Exacto, solo para temas de emergencia, no se debe usar para información general. Y en cuanto al protocolo que has dicho antes, nosotros le vamos guiando durante la llamada de lo que tienen que hacer, de que deben contestar. Esta charla también formativa viene a informar, valga la redundancia, sobre otros servicios que se tiene desde el 112, ¿no? Como el MAI 112. Sí, bueno, tenemos diferentes aplicaciones incluidas en el sistema Seneca nuestro. Como bien has dicho, MAI 112, que es una aplicación móvil para emergencia. También tenemos el 112 accesible, que es para discapacitados auditivos y del habla, ¿vale? Y trabajaríamos con pictogramas. ¿Cuánto va a durar la acción formativa de la mañana de hoy? Bueno, yo creo que se va a extender, ¿eh? Se va a extender, sí, porque si colaboran con las charlas, vamos a hacer también una llamada de prueba para que lo conozcan. O sea, que no te puedo decir tiempo. Va a haber un apartado práctico también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Para que se vayan familiarizando en caso de una emergencia y tengan ya las pautas. Claro, que escuchen una voz amiga, que es lo que queremos. Por cierto, Óscar, esta acción formativa no va a quedar aquí en las instalaciones de Cruz Roja, porque la semana que viene ya, digamos, se trasladaría a otros centros, a residencias de mayores, ¿no? Sí, sí, vamos a pasar por todas y aparte también pretendemos llegar a la barriada para que todo el mundo nos conozca. Pues muchas gracias y por atender a la pública. Gracias. Nada. Pues nos quedamos desde aquí, desde este centro principal de Cruz Roja, donde en unos instantes va a ir completándose el aforo con estas 20 mujeres que se van a formar en cómo realizar esa llamada al 112. Y recordamos, como nos decía Óscar Muñiz, formador del 112, siempre hay que mantener la calma. Gracias, Rafa. Seguimos en conexión. Pide paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar en clave de política internacional. Y es que 3 días después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, vamos a buscar las claves de esta caída, la situación actual de Siria y sobre todo lo que puede pasar a partir de ahora. Y lo hacemos con 2 expertos en geopolítica y en política internacional, especializados además en Oriente Próximo y Norte de África. Ambos profesores de la UNED y ambos, bueno, pues habituales en las conexiones de Radio y Televisión Ceuta. Enrique Ávila, muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Saludamos también a Carlos Echeverría, en este caso desde la distancia. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana y Enrique. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Es un placer volver a conectar con usted. Bueno, 3 días después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, me gustaría preguntaros cuál es la situación actual a día de hoy, Enrique. Bueno, pues estamos ante una situación de incertidumbre con muchas posibilidades de evolucionar en diferentes sentidos. Parece ser que el grupo fundamental, el grupo principal, que es un grupo que hasta ahora se ha considerado yihadista radical, pues se ha comprometido a estabilizar el país, a hacer una transición ordenada y aportar libertad a Siria. Pero han pasado muy pocos días y todavía, al menos yo, no me considero capaz de decir cómo va a evolucionar esto. Durante estos días hemos visto muchas manifestaciones de alegría y al mismo tiempo, bueno, pues hablas de una situación de incertidumbre. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Cómo ves tú la situación, Carlos? Pues la veo igual que vosotros, es decir, el término incertidumbre es el que nos debe de centrar en el análisis, porque no olvidemos que estamos ante la salida de un régimen totalitario y la entrada en un marco de incógnitas
de la mano, no lo olvidemos, de un líder que, aunque ha habido intentos en estos últimos años para blanquearlo y en buena medida han convencido a algunos, no deja de ser un actor, si se me permite, totalitario también, porque la ideología que le moviliza a él y a sus gentes es una ideología totalitaria. Entonces tenemos que ser muy cautos. Esas imágenes de júbilo son obviamente las de quienes se sentían agobiados y perseguidos por el régimen de Bashar al-Assad, pero de ahí no debemos de deducir que todo va a ser tan ordenado, tan plácido y tan esperanzador como este líder y quienes le apoyan nos están intentando transmitir. Enrique, se abre ahora un periodo de transición de 18 meses. ¿Hacia dónde camina Siria bueno, pues, con esta situación? Bajo mi punto de vista, el principal problema con que nos vamos a encontrar los occidentales es nuestro desconocimiento continuo de lo que es este mundo de Oriente Próximo, en general del Islam, pero sobre todo del Islam radical. El etnocentrismo aparece siempre que intentamos enfrentarnos a estos problemas. Aparte de otro hecho, que viene ya de atrás en la historia. En Occidente idealizamos las revoluciones. La Revolución Francesa significa un ideal para la mayoría de Occidente, pero se nos olvida que la Revolución Francesa abrió un periodo de casi 30 años de inestabilidad que no se recuperó hasta ya después de la caída de Napoleón y la restauración monárquica, que para muchos pudo ser la vuelta al absolutismo, pero para otros muchos fue la vuelta a la normalidad. La Revolución Rusa está súper idealizada por los años que vinieron después, pero es que más cerca en el tiempo, la Revolución de los Ayatolás se recibió en Occidente como que era la caída de un régimen opresor, que era el del Shah, y sin embargo vemos cómo está hoy día Irán. Y ya más cerquita en el tiempo, y además que enlaza con estos sucesos, la revolución de la primavera árabe, el movimiento, el Nahda, el renacimiento que hemos llamado en Occidente. Yo no soy nada optimista porque, como dice Carlos, estamos hablando de que ha tomado el poder como grupo fuerte un elemento, no me refiero a la persona, sino al actor, un actor que hasta ahora no ha demostrado que haya abandonado su ideología radical de implantar un Islam. Parece ser que se han comprometido a no imponer la Sharia, pero no hay tampoco muchos motivos para pensar que van a cumplir esa promesa. Tenemos el ejemplo también de Afganistán, cuando los occidentales lo abandonamos y los talibanes también en principio se comprometieron a respetar los avances sociales que se habían conseguido y no ha pasado. Claro, porque ¿qué puede pasar, Carlos, con este grupo de rebeldes en el cual hay varias facciones? Efectivamente, los rebeldes son una colección de actores muy variados, pero en todos estos años, porque no olvidemos que esto, como decía bien Enrique, es un capítulo más de las revueltas árabes, en concreto en Siria. Fueron las que estallaron más tardíamente, fueron de las que han tenido consecuencias más dramáticas en todas las dimensiones, incluida la humanitaria. Y la oposición al régimen de Bashar al-Assad estaba compuesta, como digo, por actores varios, entre los cuales se han venido imponiendo a lo largo de estos años los islamistas radicales, los yihadistas salafistas. Estamos hablando de Al-Golani, de un individuo que estuvo internado en Kambuka, que estuvo internado en Abu Ghraib, acompañado de personajes tan siniestros como Al-Zarqawi o como el propio califa Ibrahim. El que ese proceso de blanqueamiento de este actor que se arrastra desde hace años, sobre todo de la mano de un Estado como es Turquía, que aunque es aliado nuestro en la OTAN, tiene una política y la seguirá teniendo en la región más que preocupante. Podríamos citar, por supuesto, a Qatar, a otros actores, y estas palabras de tranquilidad que está transmitiendo no nos deben de hacer caer en la ingenuidad. Es un escenario, además, no olvidemos que Siria sigue siendo un estado en estado de guerra con Israel, la alianza con Irán se está debilitando
Rusia tiene un papel, aunque en declive, y sobre todo Turquía, que es lo que a mí más me preocupa, también Qatar y también otras petromonarquías van a tener un protagonismo importante. Pero estos actores no estatales tienen sus propias dinámicas y eso nos debe de preocupar, porque debemos de huir de esa ingenuidad con la que se está analizando ahora todo lo que está pasando en cuestión de horas y de días, pero la evolución puede ser indudablemente, puede seguir siendo preocupante porque el conflicto no está en absoluto resuelto. Enrique, ¿cómo crees tú que va a afectar esto al resto de países involucrados? Bueno, como acaba de decir Carlos, esto lo que trae es inestabilidad a la zona, porque Siria está en una posición estratégica, es el camino de Irán hacia su grupo Hezbollah en Líbano, tiene frontera con Israel, una frontera muy disputada, que Israel ocupa los altos del Golán y que de hecho Israel ha movido sus tropas y ha hecho, digamos, un cinturón de seguridad. Es un país que efectivamente conviven diferentes minorías. Yo me temo que la evolución va a ir a que el país se va a romper en una situación que puede terminar como ha pasado con Libia, en el que acaben teniendo unas zonas controladas por los kurdos, están muy fuertes, muy seguros, a pesar de lo que haga Turquía, y van a intentar tener su estado, su territorio. El resto tampoco son uniformes y eso puede tener consecuencias. De momento, pues la cuestión migratoria, ahora mismo estamos asistiendo a un reflujo, están volviendo. Yo alabo el optimismo de estas personas que están volviendo tan pronto a Siria, pero puede haber luego una segunda ola, como ya tuvimos en el 2015. De hecho, aquí en Ceuta tuvimos asentamientos de sirios en la Plaza de los Reyes, y además fue un grupo bastante complicado a la hora de acciones violentas, de quebrar el orden en pleno centro de Ceuta. O sea que las consecuencias son imprevisibles y, bajo mi punto de vista, no hay motivo para el optimismo. Carlos, ¿cuáles crees tú que van a ser las consecuencias para los países implicados y las reacciones, y qué valoración haces de las reacciones de la comunidad internacional? Bueno, consecuencias, empezando por las humanitarias, como bien decía Enrique y yo tenemos previsto impartir un curso sobre el desafío migratorio en el centro de la UNED de Palma de Mallorca este viernes y este sábado, y efectivamente la dimensión siria del fenómeno migratorio, sobre todo del irregular, ha tenido y sigue teniendo unas consecuencias importantísimas, no solo para los países más próximos, sino que pensemos en Alemania, con 1,5 millones de sirios asentados desde mediados de la década pasada. Turquía tiene 3,5 millones de sirios, algunos de ellos están en esas imágenes y en los titulares volviendo, pero con cuentagotas, sobre todo porque la situación en Siria es muy volátil. En relación con los estados, Israel está tratando de debilitar lo más posible el aparato militar, lo que queda del aparato militar del régimen sirio. Y es comprensible en el sentido de que Siria ha sido y sigue siendo enemigo formal de Israel. Irán está en una situación muy complicada porque está perdiendo aliados y eso genera una situación indudablemente de preocupación. Rusia tratará de mantener esas bases militares, sobre todo la marítima, la naval de Tartus, pero lo importante a lo que vamos es que, evocando lo que fue la victoria de los talibán en agosto de 2021 frente a Occidente, esta victoria de los yihadistas, que no deja de ser tal cosa para los yihadistas salafistas, es una victoria a añadir, que es estímulo, que es combustible para que el islamismo radical siga a buen ritmo, independientemente de que al-Golani diga que rompió en su día con Al-Qaeda y que se ha enfrentado y se enfrenta al Estado Islámico. Estamos en un escenario, por tanto, muy volátil y, si se me permite decir, muy preocupante,
y no es el momento de ingenuidades, pero para algunos ingenuos, y me permito decirlo así, porque una revolución es algo mucho más complejo que lo que estamos viendo, pues nos pretenden transmitir. Enrique, ya que hacías mención a la inmigración, Alemania, otros países europeos como Croacia suspenden la tramitación de solicitudes de asilo para los ciudadanos sirios. Han suspendido la solicitud de tramitaciones para ciudadanos que ya están allí. Porque si consideran que las condiciones se dan para volver, entonces no tendría sentido tramitar el asilo. También yo creo que ha sido una medida precipitada, pero tú sabes, porque lo hemos hablado otras veces, las solicitudes de asilo ha sido una herramienta de la inmigración irregular en muchos casos, y lo digo por desgracia, que a lo mejor lo hacen con su mejor voluntad, fomentada por las asociaciones, por las ONGs de ayuda a los refugiados, animan a presentar solicitud de asilo como refugiado porque facilita, en teoría, el acogimiento y, sobre todo, que tengan libertad para moverse de inmediato por el territorio. Pero tiene un efecto colateral malévolo y muy grave, y es que multiplica las solicitudes, la Administración se encuentra con problemas para tramitarlas, y entonces los que de verdad necesitan la acogida como refugiados salen perjudicados. Entonces, ¿qué han hecho Alemania y Croacia? Pues inmediatamente han dicho: paro todas las solicitudes de asilo de Siria. Yo creo que es una medida temporal. ¿Y tú, Carlos? Pues efectivamente, entre otras cosas porque Siria no ha pasado de un día a otro a convertirse en un país seguro. Y ya sabemos que esa denominación de país seguro es fundamental a la hora de conceder a una persona la posibilidad de que sea considerada refugiada. En cualquier caso, esos movimientos de población que ha generado Siria, como por otro lado está generando la guerra civil en Sudán, etcétera, no van a parar. Y de hecho estamos comprobando cómo desde Turquía esa vuelta a Siria se está haciendo con cuentagotas, porque no olvidemos que muchas de las personas que están ahí llevan ahí 12 años y por supuesto han ido recomponiendo sus vidas y por supuesto ellos más que nadie, y es a lo que estamos llamando tanto Enrique como yo, son muy cautos a la hora de dibujar un escenario inmediato de estabilidad. Es el caos lo que está dominando, el mensaje de tranquilidad que Al-Golani y su gente, y apoyado por Turquía y por otros países, está transmitiendo, hay que ponerlo en stand-by, y en ese sentido los flujos migratorios irregulares y la confusión van a seguir reinando durante bastante tiempo. En cuanto a las repercusiones económicas que puede tener este conflicto en los precios del petróleo, comercio internacional, ¿cómo creéis que va a evolucionar este asunto? Bueno, claro, hablamos de una zona donde se produce un porcentaje importantísimo del petróleo que consumimos Occidente, pero por desgracia la situación en la zona ya estaba mal y normalmente empeorará, pero no tiene ya mucha capacidad para afectar. No afectaría al tránsito de buques. Yo veo aquí más preocupación a nivel geopolítico global porque, por ejemplo, Rusia tendría que hacer un movimiento y apostar fuerte. No puede perder esa base que tiene en el Mediterráneo tan cerca de los estrechos que dan al Mar Negro. Turquía no va a permitir que se forme un Estado kurdo, lo va a intentar por todos los medios, pero es que los kurdos están ahora mismo en el bando ganador. Por eso yo desde luego veo un escenario muy preocupante de las probabilidades, de las posibles salidas. No veo ninguna que diga es que puede ser buena, y lo que sí veo es que esto lo que va a hacer es añadir otro conflicto más en una zona en que ya teníamos actualmente 3 conflictos empezados. ¿Compartes ese testimonio, esa valoración, Carlos? Sí, totalmente. En relación con los recursos energéticos, la situación ya era complicada de por sí y no necesariamente se complica
más por esta transición del régimen de al-Bashar a las incógnitas abiertas. La dimensión es geopolítica, debe de ser geopolítica en cuanto al análisis. Y pensemos que esto tiene consecuencias para el papel presente y futuro de Rusia. A fin de cuentas, Rusia ha perdido a su único aliado en el Mediterráneo. Históricamente solo ha tenido uno y era Siria. Tiene un acuerdo firmado con el régimen anterior para mantener esa base tan importante de Tartus hasta mediados de este siglo, pero esos acuerdos evidentemente se pueden venir abajo, como ocurrió con el acuerdo que tenía Ucrania con Rusia para mantener la base rusa de Sebastopol. Estamos en un momento de incertidumbres. Es muy importante mirar a Irán, mirar a Rusia y mirar a Turquía. Y confirmar de nuevo, y esto hay que decirlo con amargura, pero es así, que estamos hablando de actores que ninguno de ellos podemos identificar como actores occidentales. Es triste, yo creo que lo es, algunos se alegran, ellos sabrán por qué, pero la capacidad de influencia que tenemos los países occidentales con la superpotencia estadounidense a la cabeza, una vez más se pone en evidencia, es decir, se diluye. Y Estados Unidos además está en un momento de transición de la administración Biden a la administración Trump. Por tanto, teniendo en cuenta que la guerra que tiene que librar Israel contra Hamas y contra Hezbollah ahora se complica con esta dimensión y los hutíes y el Mar Rojo, y ahí sí se puede hablar de recursos energéticos y de su seguridad, la foto geopolítica añade más incertidumbres, más preocupaciones en todas las dimensiones, pero ante todo y sobre todo la geopolítica. Hoy aparecen en varias portadas de los medios de comunicación fotografías en la prisión militar de Said Naya, donde multitud de personas buscan noticias de los suyos, y aparecen fotografías pues con los cuerdas y sogas ensangrentadas y un poco terroríficas. ¿Qué valoración hacéis de estas imágenes que están saliendo en la portada de los medios de comunicación nacional hoy? Bueno, pues efectivamente, como occidental, la palabra la acabas de decir tú, terroríficas, pero estamos hablando de un régimen. El régimen lleva 53 años en Siria, pero que se endureció a partir de la revolución de la primavera de 2011, que además en los primeros momentos no dudó en gasear a su propia población. Entonces, por desgracia, debemos pensar que era lo esperable. Quizás en Occidente tenemos un listón en cuanto a las medidas de seguridad propio de nuestras sociedades, pero por desgracia el mundo no es así, y en otras partes del mundo eso es la norma. Enrique Ávila, Carlos Echeverría, muchísimas gracias por esta conexión para abrirnos, ponernos un poco de luz al conflicto que vive Siria y pues tratar de entender un poco hacia dónde camina ahora mismo esta situación. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Susana. Muchas gracias, Carlos, un placer como siempre. Adiós, Carlos. Muchas gracias, Susana, un placer también. Seguiremos muy de cerca la evolución de este conflicto y también las reacciones de la comunidad internacional. Nosotros nos vamos ahora hasta Cruz Blanca. Allí vamos a conocer una actividad muy interesante. Ana Biazán, muy buenas de nuevo. Hace meses que Cruz Blanca hizo de su azotea, aquí en la zona del Sardinero, un huerto, pero es un huerto que trasciende los meros propósitos de siembra, recolección y degustación en la mesa, porque más allá de eso que también se hace, de lo que aquí se trata es de reactivar, de dinamizar las relaciones del propio centro, las relaciones interpersonales entre sus residentes y las relaciones también individuales, las relaciones entre neuronas que cada uno tiene en su cabeza, porque lo que aquí se practica, lo que aquí se trabaja sirve pues para trabajar esa salud, para ralentizar el avance de cualquier enfermedad que se pueda tener en ese ámbito, y para conocer más de cerca y saber qué es exactamente lo que se trabaja en este huerto de Cruz Blanca, nos hemos citado con Yuli Cortés, que quizás sea la persona que más sabe sobre lo que significa este huerto para esta institución. Yuli, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, aquí trabajamos en el huerto, no solamente todo lo relacionado con la horticultura, sino que lo llevamos al campo de la ortoterapia. Trabajamos para continuar con el bienestar de nuestros usuarios, tanto a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel
social. Físico porque trabajamos toda su motricidad, fomentamos su motricidad, mantenemos la que conservan actualmente. Psicológicos porque hay una reducción del estrés, hay una sensación de bienestar y de felicidad cuando están aquí trabajando. Y también social porque hay una interrelación con sus compañeros. Aparte de eso, se trabaja con otros colectivos que vienen de visita con nosotros, entonces es una relación intergeneracional también. Para ellos es una cohesión grupal que se crea en el momento de realizar las actividades, porque todas las hacemos de manera conjunta, se apoyan unos con otros, nos nutrimos del conocimiento que tienen todos ellos, porque desde su niñez han crecido con las plantas y muchos de ellos tienen más experiencia y nos pueden aportar más me pueden aportar más a mí que lo que yo les puedo aportar a ellos en el momento de darles, digamos, una instrucción, en el momento de sembrar. Entonces es algo muy bonito porque han creado una sensación de pertenencia, no es el huerto, es mi huerto. Ha constituido todo un revulsivo para la institución. Yo he sido muy imprecisa, he dicho que hace meses que se montó. ¿Desde cuándo están trabajando? Nosotros empezamos desde principio de año. Realizamos la primer siembra, lo que fue primavera-verano. La semana pasada realizamos siembra de otoño-invierno. Todo lo que usted ve en este momento lo hemos sembrado la semana pasada. Tanto la rotulación que estamos trabajando con los usuarios para ubicarlos en cómo se llama cada planta. No hemos hecho mención a ese otro apartado, esa otra faceta que permite el huerto, que es que también se hacen manualidades que de la misma manera permiten ejercitar a los usuarios de distintas formas, y es toda esta cartelería, espantapájaros también que vemos en estas estructuras metálicas que contienen el huerto. Correcto, y ellos aquí expanden su creatividad, porque aparte de que hablamos de los animales que usualmente vemos en el huerto, que son propios del huerto, ellos tienen la oportunidad de recrearlo. Lo recrean, lo pintamos, luego se plastifica para tener mayor durabilidad, y eso lo hacemos durante todas las estaciones. O sea, vamos cambiándolo, los vamos remodelando, y todo eso lo realizan ellos. Entonces es muy bonito porque es el trabajo diario, el trabajo que hacen ellos todos los días, tanto que lo hacen abajo en el comedor como el que hacemos aquí, todo va dentro de un mismo propósito, dentro de un mismo fin, que es mantenerlos y conservarles todo lo que podamos conservar. Hoy no los vemos aquí porque hoy hace un poquito de frío, aunque el sol está permitiendo que esta conexión sea muy agradable también en lo térmico, pero será habitual encontrar a los residentes de Cruz Blanca aquí y disfrutar de este momento. Habrá muchas experiencias generales maravillosas. Me gustaría, si es posible, Yuli, que nos comentara algún caso concreto, algo que haya percibido que nos ayude a entender pues todo lo que está permitiendo lograr esta práctica con los residentes de Cruz Blanca. Bueno, cuando iniciamos el huerto era algo como que ahí está el huerto. Cuando empezamos ya con las siembras, empezaron a como involucrarse muchísimo más, hasta el punto que ahora son ellos los que me preguntan cuándo vamos a subir al huerto, y cuando estamos aquí ya quieren que ponga la música porque hacemos musicoterapia. Empezamos a hablar de las plantas que tenemos y de inmediato salen recuerdos maravillosos que ellos han tenido desde su niñez. Mira, eso lo preparaba mi madre de esta manera, y hay una comunicación entre ellos, empiezan a compartirse recetas, que puedes hacer un libro, un manual con todas las recetas que ellos tienen. Entonces es como un conjunto de sensaciones muy bonitas en el que ellos pueden compartir, se sienten útiles. Creo que lo más bonito que yo he visto con el huerto es que, aparte de que crear un sentido de pertenencia, se sienten útiles. Ven que ellos hacen y pueden hacer mucho más de lo que ellos mismos se imaginan, porque ellos mismos se sorprenden de que, mira, esto lo hice yo. Ven el resultado de todo su esfuerzo. Entonces creo que eso es lo más bonito que hemos llevado. Los objetivos que nos habíamos planteado se han venido cumpliendo, y lo vemos en esa satisfacción que tienen nuestros usuarios, el querer venir aquí a pasear, a tomar el sol, y que se sienten supremamente orgullosos del trabajo que realizan día a día. Como orgullosa se aprecia que está su integradora social, y orgulloso de su trabajo también ha de estar, por lo que hemos oído, Juan Abad, que es el jardinero oficial de Cruz Blanca. Juan, ¿cómo lleva lo del huerto? ¿Usted probó la sandía que se cultivó en este mismo espacio? Sí, la probé, todo bien. Estaba bien. Me han dicho que es... Que yo aquí mayormente aquí no estoy, yo estoy abajo. Yo estoy en el huerto de abajo.
En el jardín. Y en cada una de las plantas que hay por la institución, me han contado. Por dentro de la institución y por fuera, de encargo de ella. Se ha ganado el cartel de jardinero oficial de Cruz Blanca. ¿Por qué? Jardinero. Pero bueno, intento hacer lo mejor que puedo. Ahí estamos. ¿Y para usted qué significa esa labor? ¿En qué le favorece? ¿Por qué le gusta? No, a mí siempre me han gustado las flores, siempre. Pero me entretiene, me tranquiliza, me gusta hacerlo. Me gusta cuidarla, podarla, limpiarla. Me gusta. Las cosas que gustan funcionan, Juli, que al final es un poco lo que nos contaba de forma general que ocurre aquí en este huerto. Sí, a ver, de hecho cuando ellos llegan aquí, inicialmente yo les daba como las instrucciones, ¿no? Les decía, hoy vamos a trabajar esto y vamos a trabajar aquello. Muchos de los usuarios ya suben, me preguntan, vamos a sacar las herramientas, vamos a preparar la tierra, vamos a deshiervar, o sea, ya es parte de ellos, tienen un sentido de propiedad tan bonito que ya es mi huerto, es mis flores, mis plantas, entonces es maravilloso tanto que continuemos con la actividad, que tengamos la oportunidad de continuar con la actividad todo el tiempo que sea posible y que ustedes puedan seguir mostrándole a todas las personas el trabajo que se realiza en la Cruz Blanca, que es un trabajo multidisciplinar, que intentamos que nuestros usuarios estén lo mejor posible y para ello realizamos diferentes actividades, todo en pro de su bienestar. Pues muchísimas gracias a ambos por esta atención y por esta explicación de lo que aquí se hace, que es mucho más que cultivar plantas. Aquí se cultivan las relaciones sociales entre el colectivo de residentes de Cruz Blanca. Pronto habrá una puesta de largo y las instituciones que están detrás de esta iniciativa, como por ejemplo el Imserso, tendrán la oportunidad de ver para qué sirve el dinero público que se invierte en cometidos como este. Pues muchísimas gracias, Ana. Como decíamos, interesante iniciativa, interesante conexión. Tenemos la línea abierta contigo para que nos pidas paso ya en clave radiofónica dentro de unos instantes y mostrar más cuestiones de interés. 1 minuto pasa de las 11 de la mañana, abrimos la tertulia y lo hacemos en clave radiofónica, en clave de aniversario. Y es que hoy Radio Ceuta de la cadena SER va a celebrar, que no cumplir, lo ha cumplido en el mes de mayo, pero va a celebrar su 90 aniversario. Y vamos a hablar de este cumpleaños con alguien de la casa durante varias décadas y que conoce tanto el medio en sí como los medios de comunicación, como es el medio en concreto, como es Ricardo Lacasa. Muy buenas. Buenos días, Susana. Felicidades por la parte que te toca. Pues sí, porque han sido en Radio Ceuta 25 inolvidables años. Luego he seguido por otras radios, ¿no? Pero con aquella intensidad, con la fuerza que te da el llegar al medio, que te dan la oportunidad, que la aprovechas, que vas avanzando más y más, Radio Ceuta no se me puede olvidar. Tanto es así que aquello que nos hacía el director tantas veces, que teníamos que decir mucho el indicativo, ahora me viene a la mente, evocando aquella radio, transmite Radio Ceuta. Ajá. Transmite Radio Ceuta, había que dar el indicativo entonces, en aquella época, ¿no? Y aquello, pues, me machaca muchas veces aquello, transmite Radio Ceuta. Ajá. ¿Cómo vives 90 años después la evolución de lo que ha sido este medio y lo que ha sido en este caso concreto Radio Ceuta? La radio es completamente distinta a la que yo dejé. Te estoy hablando de aquella histórica EAJ46 y posterior, cuando se incorpora a la cadena SER, la radio de Ceuta cambia por completo, aquello ya fue otra radio. Aquella radio era más próxima. Hoy la radio, siempre he definido, se ha visto colonizada por las grandes cadenas nacionales. La radio local prácticamente no existe. Hay una frase que dice mucho tu compañera, y compañera mía en la radio, que estuvimos varios años juntos haciendo la mañana en Radio Ceuta, Beatriz Palomo, que decía que la televisión actual, por lo menos las televisiones locales, son radios con imágenes. Y le tengo que dar la razón, porque
La radio como tal, aquella radio callejera que se te plantaba en un mercado, como hacéis hoy, tantas veces que habéis ido al mercado a tantos sitios, a cualquier punto, esa radio ya no existe. Hoy las emisoras, por lo menos las locales, las menos fuertes y las medianas, se ven absorbidas por esas cadenas nacionales con las que están enchufados permanentemente, ¿no? Tienen un tiempo mínimo, una hora de programación local diaria, hora y media, han desaparecido. Otra cosa que yo he trabajado mucho, fundamentalmente, aunque en Radio Ceuta hice de todo, me dediqué fundamentalmente, no me dejaron salir de esa parcela, parece que no lo haría tan mal, digo yo, la radio deportiva. El echo de menos, aquí en Ceuta y en otros muchos sitios, una emisión de radio dedicada al deporte, más en estos momentos. Al deporte local. Al deporte local, pero fundamentalmente dedicada al fútbol. Nosotros, bueno, hacíamos un programa diario, uno por la mañana, aparte del de las 2 de la tarde, aquel célebre, algunos se acordarán, algunos televidentes, Club de los Deportes, durante muchísimos años tenía una audiencia grande, y luego los domingos hacíamos un especial Última Hora Deportiva, momentos antes de empezar el partido, y por la noche hora y media dedicado a lo que había sido la jornada. Esos concursos de calle, esa radio con esencia local se ha perdido. No quiero decir que la radio esta sea peor, ni muchísimo menos. A nivel nacional se hace una radio extraordinaria, especialmente en el capítulo informativo, ¿no? Es una delicia escuchar las cadenas, cada una con su estilo, su ideología, la pluralidad, que se nota claramente, por cierto. Unos soplan por aquí, otros soplan por allá, otros parece a ver dónde me conviene más. ¿No? En función del Sí, dial que pero, se exactamente, pero sobre todo colonizado por la publicidad y colonizada también políticamente. Tú no me haces esto, te sales de aquí, yo no te voy a mandar publicidad institucional. Y hoy en día, tanto en prensa como en radio y en televisión no, ahí no entro, como en radio, la publicidad institucional es fundamental. Aquí en Ceuta, si quitáramos la publicidad institucional, con perdón, no sé lo que pasaría. Ahora continuamos hablando de la evolución de la radio, concretamente de los 90 años de Radio Ceuta de la cadena SER, cómo han sido los inicios, cómo ha sido la evolución, cómo se ha visto afectado en los diferentes contextos políticos. Antes queremos que opines sobre este aniversario, Joaquín Guzmán, amante de la radio también. ¿Qué ha significado para ti este medio y concretamente Radio Ceuta de cadena SER? Bueno, yo lo primero sería felicitar tanto a la cadena SER como a Ricardo, que es historia viva, no solamente de la radio, sino de la prensa de Ceuta. Ricardo ha hecho todo tipo de informativo, aunque él diga que solamente se circunscribía durante mucho tiempo al tema deportivo. Yo he visto programas de Ricardo maravillosos sobre barriadas, por ejemplo, en televisión, que son a los que recurrimos los nostálgicos, pues cada vez que los vemos y nos los encontramos, porque son barrios de una vida de Ceuta que se han perdido. Respecto a la cadena SER, ¿qué te voy a decir? Yo nací con la radio. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos son escuchar el parte a las 10 de la noche a ver las bajas que había en la guerra de Ifni, que por cierto nos dijeron que no hubo guerra nunca, pero lo hubo. Y en mi familia teníamos un primo alférez paracaidista destinado en esa guerra y todas las noches poníamos el parte para ver si seguía vivo, porque daban las bajas. Recuerdo que todos nos pusimos muy nerviosos. No sé si el recuerdo es mío directo o inculcado por mi familia, cuando nos enteramos de que Torrecilla, el que llegó a general, Torrecilla, compañero entonces de mi primo, perdió una pierna allí. Entonces, desde esa edad temprana en la que uno no tiene conocimiento de nada e incluso llega a creer que son personajes pequeñitos metidos dentro de una caja que hablan y cuentan su vida, pues he tenido mucha cercanía a la radio. Yo recuerdo, Ricardo, ¿qué le voy a decir? Ricardo sabe de esto mucho más que yo, pero yo recuerdo con muchísimo cariño los discos dedicados, no sé si se llamaba así, discos dedicados, en las cuales pues le decíamos que le dedicaba
tal canción, por ejemplo, Yo soy minero de Antonio Molina, a tu hermano Manolo, que cumple 12 años y al que quieres muchísimo, con la esperanza de que él te recuerde cuando sea tu cumpleaños y te dedique otro. Entonces el programa de disco dedicado era como, digamos, una forma de comunicarse con otros amigos y demás de la ciudad. A propósito de eso, Joaquín, perdona que te interrumpa. Sí, no, hombre. Los discos dedicados en Radio Ceuta, en aquella de mis inicios, de mis primeros años, fue la principal fuente de ingresos, porque publicidad entraba poca. La radio por aquella época estaba un poco desprestigiada. Era el Faro lo que pitaba. Entonces el anunciante procuraba irse al Faro. Nosotros nos llegaban los restos, ¿no? Pero bueno, el disco dedicado, que tuvo una resonancia tremenda. Por decirte fechas claves: San José, Virgen del Carmen, las Navidades, determinados cumpleaños. Había veces que la cola, por la escalera estábamos en una primera planta, donde hoy está el Colegio Beatriz de Silva, la cola llegaba a veces hasta abajo. Iba allí la gente, valía el durito, un durito valía cada dedicatoria. El disco dedicado tenía un coste. Tenía un coste, sí. No es como Radio Andorra, por ejemplo, que eso escribía así ya y tal, pero costaba un durito, ¿no? Entonces ahí habían dos máquinas de escribir, ahí teníamos que tirar del carro todo el mundo, y ahí escribiendo la dedicatoria para Pepito en el día de su santo, de sus primos que no lo olvidan, para el soldado más valiente que va a ir a la legión a hacer su mili y tal. Qué bonito. 5 pesetitas, 5 pesetitas, 5 pesetitas. Pero es que la cosa no se circunscribía aquí a la Ceuta sola. Es que tenían una cobertura muy grande, Radio Ceuta, entonces en la onda media, no es como ahora que en la FM la cobertura es inferior, y te cubría pues casi todo el sur de Andalucía. Y teníamos corresponsales en La Línea, Algeciras, Estepona, Marbella, Mijas, un montón de sitios. Bueno, nos llegaban discos dedicados a veces desde Almería. Yo ahora, viendo esta perspectiva, y quizás el televidente que esté recordando aquellos tiempos, yo le diría que ponga la vista atrás y se plante en cómo se sentiría esa persona conectándose con lo que era aquella época. Es que era otra época totalmente distinta, ¿no? Habían dedicatorias que duraban. La lectura de esas dedicatorias, no exagero, y me lo pueden atestiguar gente que vive todavía y puede con perfecta lucidez decirlo, duraba a veces 1 hora y 1 hora y media para escuchar una canción. O sea, para que tú Una dedicatoria, hora y media. Hora y media, a ver cuándo le llegaba la suya, ¿eh? Había quien llegaba por allí, incluso a la anécdota, y nos decía: mira, te traen unas chocolatinas, a ver si la puedes meter de las primeras. No, por favor. O sea, era una pasión. Es un poco como quien va al discjockey de la discoteca a pedir una canción para que se lo dedique a alguien. Sí. Lo que pasa es que se cobraba, ¿no? Sí, eso se cobraba. El durito cada dedicatoria. Tú pones 20 dedicatorias, 20 euritos. Y no era problema estar fuera, porque los corresponsales nos lo mandaban y así funcionaba aquello. Miras atrás y dices, ¿cómo hemos avanzado? Ese modelo, ¿hasta qué década funcionó? Bueno, pues eso empieza a decaer ya en la década, cuando yo diría, y con perdón si alguien puede sentir alguna sensibilidad, cuando Radio Ceuta empieza a hacerse mayor, cuando con la cadena SER aquello pega un impulso tremendo, ¿no? Y ya desde la central dicen, bueno, esto hay que reconvertirlo. El público va cambiando también. Claro. Ya no es lo mismo, ¿no? Ya la gente, ya hay más medios para oír música, ya hay otra manera de felicitarse, hay una distinta interacción social, la sociedad cambia, los discos dedicados cambian y terminan desapareciendo. Pues desaparecerían pues allá por el año 73, 75, ya prácticamente desaparecieron. En 20 minutos aproximadamente vamos a hacer una primera conexión con la estación del ferrocarril, el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, donde se va a inaugurar una exposición con motivo de la celebración de este 90 aniversario, una exposición que va a contar con
75 fotografías de toda la historia de Radio Ceuta Cadena SER y también algún artilugio técnico de los que se han usado a lo largo de esta trayectoria. 90 años de Cadena SER, de Radio Ceuta Cadena SER aquí en Ceuta, en el año en el que se cumplen 100 años de la radio en España. ¿A ti te viene a la mente alguna imagen vinculada a Radio Ceuta de las que pueda haber en esa exposición? Pues no sé la exposición lo que habrá, pero repasando un poco lo que había en prensa, el artículo de Ricardo, también otro de Antonio Martín, de la cadena SER. He visto fotos y en las fotos, pues aquí estamos viendo una. Esta señora es la primera locutora de la radio, Salud allá por el año 34. Que ha puesto nombre a una calle. Y al lado, perdón, al lado José María de Pereda. Y quizá una de las voces más importantes que ha tenido Radio Ceuta. Yo no llegué a conocerlo. Pues la familia de Salud Tejero sigue viviendo gente aquí y yo tengo contacto con ellos, tanto con los de aquí como con la rama que vive en la Sierra de Madrid. Podemos decir la familia Romero, de la familia Romero. Tejero, que dejó los micrófonos para dedicarse a la maternidad. A la maternidad, sí. Pero eso era muy frecuente, Susana, en cualquier profesión. Pero tuvo una presencia muy difícil porque le pilla la guerra civil. Sí. Y Radio Ceuta se convierte en una de las emisoras claves de los insurrectos, ¿no? Y entonces desde allí pues daban proclamas que llegaban a toda Andalucía. Y precisamente a ella, me cuentan, yo no la conocí lógicamente, iban los hermanos a recogerla por la noche por temor a que le pasara algo. Claro. Y vivió momentos difíciles con la guerra, pero estuvo allí ella al pie del cañón. Se le dedicó justamente a instancias de José Solera Barco, el que fue director durante tantos años, que lo tenemos abajo a la derecha, por cierto, junto a Teodoro Marfil, otra voz histórica de Radio Ceuta, querido compañero y amigo. Se le dedicó la calle que antes se llamaba Alfau, el tramo que baja desde Mendoza para conectar lo que es a calle Alfau, donde está el Colegio Beatriz de Silva, para más detalles. Se le puso el nombre y desde entonces... De María Salud Tejero. Exactamente, desde el año 1900... finales de los 60, María Salud Tejero. Decías que todavía tiene familia por aquí, pues muy cerquita, mismamente ahí al otro lado del control. María Salud Tejero es tía del padre del realizador Carlos Acosta, que me lo está contando por el pinganillo, así que tenemos familiares de María Salud Tejero muy cerquita. Decías que le pilló en la época de la guerra. ¿Cómo fue, afrontando la radio en los diferentes contextos políticos, teniendo en cuenta que nace en mayo del año 34? 34, pues fíjate, las revoluciones que se producen en ese año tienen su repercusión en la radio, ¿no? Allí era frecuente estar la presencia de la Policía Armada en determinados días, ya desde el nacimiento. Había cualquier revuelta, allí estaba la pareja de la Policía Armada, que se llamaba entonces, actual Policía Nacional, ¿no? Y bueno, luego durante la guerra fueron célebres los discursos del general Queipo de Llano. El micrófono por que él hablaba estuvo muchos años allí expuesto en un lugar principal en la radio. Y sus proclamas pues eran, nos podemos imaginar, en plena guerra, alertando a la revolución, pues tremendas. Y Radio Ceuta ahí tuvo una importancia grande. En los primeros meses, Yagüe, aquí en Ceuta directamente, y... Perdón, he dicho Yagüe, ha dicho Queipo de Llano. Yagüe, que fue se me ha ido el apellido. Al teniente coronel Gautier, que se suicidó. Se suicidó en su despacho. El segundo día del alzamiento nacional. Efectivamente. Se suicida y lo sucede Yagüe, y Yagüe se queda con la radio de Ceuta, que no solamente, como muy bien ha dicho Ricardo, lo que dice Ricardo en estas cosas va a misa, es la historia viva de la radio y de la prensa ceutí. No solamente a Ceuta, es que fíjate que era al principio la única radio en manos del alzamiento. Así que luego ya llega a Sevilla con Queipo de Llano. ¿Cuál creéis que ha sido el mejor momento de la radio de estos 90 años? Vamos a ver. Yo diría dos etapas. La primera etapa,
cuando la radio lo era todo. No tenía competencia ninguna, ¿no? Además, la radio era gratis, el periódico había que pagarlo, ¿no? Ni pensar en teléfonos móviles. Solamente había que pagar la dedicatoria. Exactamente, exactamente. Al principio, bueno, esa época de José María de Pereda que hemos visto antes ahí, esa época es muy buena, la época de Salud Tejero, años después, entra en decadencia en el año 55, cuando ya se adivina la independencia de Marruecos, porque Radio Ceuta, que era propiedad de Comercial Maza Limitada, el dueño de Comercial Maza Limitada, era el titular de la emisora, decide venderla y la compra la empresa que gestionaba las telecomunicaciones en Marruecos, la empresa Torres Quevedo. ¿Para qué? Porque quería hacerse una cadena de emisoras en el norte de África que cubría el protectorado. Incluiría Radio Ceuta, la compró, Radio Melilla la compró, Radio Dersa Tetuán ya la tenían, Radio Larache que se estaba creando, pero llega la independencia, aquello desaparece, Torres Quevedo se va porque ya no tiene nada que hacer en las comunicaciones del protectorado, se marcha a Madrid y Radio Ceuta queda abandonada a su suerte. Cuando yo llego a Radio Ceuta, aquello era tétrico. Durante mucho tiempo allí no cobraba nadie. No cobraba nadie porque no había dinero. Sin medios técnicos, sin publicidad, aquello se mantuvo en pie por tres ilusos de la radio, comenzando por el director, mi inolvidable José Solera Barco, al que recordaré siempre y al que tan agradecido estoy. Y había que tirar para adelante. ¿Cuándo es el mejor momento? Si quieres, cuando llega la cadena SER. Paulatinamente aquella emisora que empezaba a emitir a la 1:30 de la tarde y cerraba a las 4, y luego empezaba a las 9 y cerraba a las 12 de la noche, empieza progresivamente a emitir las 24 horas. Llega la programación de la SER y llega una expansión grande de la radio local que va incrementándose con el tiempo. Cuando yo abandono Radio Ceuta... ¿Año? Yo abandono Radio Ceuta en el año 85 aproximadamente. Aquello empieza incluso a revitalizarse más de lo que habíamos hecho nosotros. Y se hace una radio extraordinaria como nunca se ha hecho en Ceuta. Es más, tenía Radio Ceuta hasta otro canal, que era Radio Sol, que daba la información al instante, una especie de Radio Minuto, si se le quiere llamar, como fue después otra cadena, creo que de Madrid. Así es que ese es el mejor momento. El peor momento, cuando nos vamos allí. Aquello se cae abajo. No se me olvidará aquel día en que el techo del baño se cae casi encima, algo le rozó de la locutora María Isabel, no recuerdo, María Isabel Sanz. Le cayó casi el techo encima. Como estaba aquello, destrozado, fatal. No cerró porque, bueno, no sé, abrió un milagro que se llamó Cadena SER. Un milagro. La llegada de la cadena SER a juicio de Ricardo Lacasa, que además de amante de la radio como oyente también lo ha sido como trabajador de este medio. Tú como oyente, Joaquín, ¿cuál crees que es el mejor momento de estos 90 años de Radio Ceuta? Hombre, yo hay muchos años que no conocí, ¿verdad? Los de la guerra, todo esto. Yo soy nacido en el 52. Para la juventud de mi época, los mejores años de la radio, sean la cadena SER en Ceuta, Radio Ceuta, como se llame, EAJ 46, ¿verdad? Que lo que quiere decir es España, onda media, la autorizada la número 46, que sale 10 años después de la EAJ1, que es de Barcelona, aunque hubo una antes que esa. Pero lo que digo yo, los mejores años para mí son aquellos en los que apenas la televisión, había televisores en los hogares, no había televisión, pero sí ya disponíamos de un nivel adquisitivo que nos permitía casi a todas las casas tener radio. Y son, digamos, de los últimos años 50 a los últimos años 60. En esa época la radio era la dueña y señora de la situación. Lo mismo escuchábamos, como he dicho antes, el parte de baja en la guerra de Ifni, que escuchábamos los 40 principales, sobre todo música joven. Empezaron los deportes con el jovencísimo José María García,
que también conectaba, la radio de Ceuta conectaba con eso, creo que se llamaba, Ricardo, tú me corregirás, Hora 25 podía ser. Bueno, Hora 25 era un informativo. Un informativo que cubría en el tramo final de la Super García, que se llamaba exacto, Super García. Exacto. Sí. Y por la mañana el matinal y los discos dedicados. Yo por eso creo que son esos años en los que la televisión todavía no había llegado a los hogares, no digo españoles, pero sí de Ceuta, y que la gente no estaba tampoco muy habituada a gastarse dinero en informarse con la prensa escrita, y por lo tanto esos son los años en los que todo el mundo, yo podría recordarte montones de anuncios que recuerdo de esa época, que ahora mismo pues no están bien vistos. Pues, por ejemplo, el de yo soy aquel negrito del África tropical, el Colacao, ¿no? Del Colacao, o otros muchos que, en fin, que eran bastante misóginos, por no es curioso contar cómo otros los jingles de xenófobos. muchos anuncios radiofónicos de hace o de nuestra infancia se nos quedan. A mí me ha pasado igual. Sí, y ahora sí, me viene a la cabeza una de una óptica en Asturias que se llamaba Óptica Navarro, y era todo el rato, lo veo todo claro con Óptica Navarro. Claro. Con panorámica local, me acuerdo de algunos. Familia que ahorra, familia feliz. Sí, Haga sí. sus imposiciones en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta. Ahí está, muy bien, Ricardo, esa la decías tú. La cantidad de veces. El taco de anuncios, venga, otro, a ponerle el sellito, otro. Porque entonces no se hacía la cuña publicitaria. Con Teodoro Marfil y yo se hicieron las primeras cuñas publicitarias en Radio Ceuta, cuando aquel modelo cambia, cuando empezamos a hacer una radio seria. Sí, claro. No por nosotros, que no tuviéramos posibilidades, porque nos llegan los medios. Claro. No teníamos medios. Yo puedo contar, podía hablar demasiado, cortarme porque es que ha sido mi vida. Ya estamos Pues viendo yo, imágenes que nos están enviando nuestros compañeros desde la... brevemente, fíjate claro. la falta de medios que había, que yo cuando iba al campo de fútbol a hacer las entrevistas, el radiocassette era de mi propiedad. Porque el que me proporcionaban allí o te dejaba tirado o salía que aquello era inaudible. Con eso ya digo mucho de aquellos tiempos heroicos. Evidente. Hablando de medios, estamos viendo ahora a compañeros, en este caso, si no me equivoco, es nuestro compañero Andrés Sánchez, también Beatriz Palomo ha pasado por ahí, han pasado grandes profesionales por esta emisora durante estos 90 años de historia. Y ya que habla de medios, Ricardo, ¿cómo ha sido también la evolución en cuanto a medios económicos, recursos humanos, recursos de material durante estos 90 años de historia, y qué comparación harías con los que hay ahora? Bueno, es que yo ante los que hay ahora yo me descubro. Yo he conocido la radio vuestra, que tenéis aquí, me ha llevado mi hijo 2 veces, y cuando me enseño aquello, yo flipo. O cuando me llaman de la cadena SER, cualquier intervención, o me llaman de COPE, y veo con lo que trabajan, digo, Dios mío, de mi vida. Si tuviéramos esto en nuestra época... Pero es que la radio de hoy, como la televisión, si me apuras un poco, puedes hacerla desde casa. Ese aparatito, que no sé cómo se llama, mi hijo me dirá luego, mira que te lo he dicho veces, es un aparatito que lo enchufas y ya está, incluso para televisión, con esa movilidad que tienen las cámaras, que emiten desde cualquier sitio. Ya no necesitas el satélite mochilas, ¿no? Y todo aquel tejemaneje, ¿no? Los medios que hay en la radio son maravillosos, aunque no por eso dejo de mirar con nostalgia aquel teléfono que nos llevaba a todas partes, que no lo teníamos a mano porque no habían los móviles, pero ibas a un bar, ibas aquí, ibas allí, mire usted que soy de Radio Ceuta, sí, lo que usted quiera, tal. Teníamos una acogida muy grande, porque aquella radio, bueno, seguimos hablando, porque es que si no, te veo que estás pendiente de eso. No, estoy mirando imágenes, bueno, Ricardo, tú pregúntame, porque se llama hablando de radio, de no respeto al presentador. Se llama Quantum, ese aparatito que facilita la conexión en radio desde diferentes puntos, se llama Quantum. Ricardo, Quantum, perdón, Quantum, ya no se me olvida. Me añadí algo más nuestro compañero Willy García, desde el control de sonido. Decías, Willy, que tenemos uno aquí nosotros.
Ricardo La Casa Junior, luego le dirá a Ricardo Senior. Ricardo La Casa Junior está aquí por culpa de su padre. Que lo metió ahí en vena un poquito. No, porque es que en casa, la casa está llena de radios. Bueno, la última me la ha regalado hace poco, como si no hubiera bastante radio en casa. Él vio a su padre cómo estaba con la radio. Desde chiquitín, que apenas andaba, iba a Radio Ceuta conmigo. Me manejaba los mandos y estaba loco con todo aquello. Cómo se hace la conexión, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Aquello le impactó. Le impactó, se hizo un autodidacta. Sí. Llegó a COPE, en COPE terminó de formarse, y luego nació Canal Ceuta, donde hacía maravillas sin medios, porque los medios eran mínimos, y bueno, lo lleva en la sangre. Sí. Lo lleva en la sangre. La culpa la tiene su padre, a lo mejor él hubiera tirado otra deriva, pero el padre tuvo la culpa. Creo. Radio para arriba, radio y para ahora abajo. hace maravillas técnicas en Radio Televisión Ceuta como jefe técnico del MacGyver, le decimos muchas veces, gracias a su padre Ricardo La Casa, uno de los profesionales que han dado vida a Radio Ceuta Cadena Ser, que hoy celebra, los cumplió en mayo, pero hoy celebra su 90 aniversario. En la estación del ferrocarril, en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, va a inaugurarse una exposición con motivo de esta conmemoración, y Ana Villazán se encuentra con dos de los trabajadores de la casa ahora mismo, Antonio Martín, que es periodista de la cadena SER, y Joaquín Girbal, que es el director de la cadena SER Algeciras Ceuta. Muy buenas, Ana. ¿Qué ambiente viven los profesionales actualmente de la cadena SER? Bueno, pues los estamos distrayendo del cometido que tenían, que era rematar esos últimos flecos para el estreno en cuestión de minutos ya de esta exposición, que tiene mucho de la nostalgia de la que estáis haciendo gala ahí en plató, rememorando pues la larga vida de la radio. Permitidme que siempre es motivo de celebración cumplir años, pero cuando lo hace un medio de comunicación con la que está cayendo, yo creo que es además motivo de orgullo, y no sé si ese sentimiento, Joaquín Girbal, es quizás uno de los que se sientan hoy con motivo del estreno de esta muestra. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Ana? Hombre, claro que sí. Es un sentimiento, como tú dices, de emoción, porque aquí lo que se plasma en esta exposición, en la estación ferrocarril de Ceuta, son 90 años de historia, y la gente que venga lo va a poder ver, porque tenemos 8 paneles con fotografías que arrancan precisamente en 1934 y terminan en lo más cercano, que creo que ha sido el Festival de los 40, los 40 Summer Light, el festival musical por excelencia del verano, con los 40, Óscar Martínez y demás. La gala, ¿por qué no? Sí, la gala, una gran gala para la gente joven, que en estos últimos años hemos conseguido recuperar, que también se hacía aquí en Ceuta, estamos hablando de los años 80. En fin, que venga todo el mundo a verlo, porque esta es una exposición muy emotiva. Algunos se van a poder ver en esas fotografías, que igual la tenían perdida en el recuerdo, pero además es que van a poder contemplar pues esos aparatos, utensilios que marcan la evolución de 90 años de historia, de cómo se trabajaba antes, cómo se trabaja ahora. Se ha pasado de lo analógico a lo digital, pero con una cosa bien clara: la radio está siempre en lo más alto, porque todo el mundo decía que con la llegada de la televisión, después con las redes sociales y demás, la radio no iba a perdurar, y sin embargo está más fuerte que nunca. Hoy precisamente el Estudio General de Medios dice que la radio está muy viva y que la cadena SER sigue siendo la líder indiscutible en este país. Están las urnas llenas de auténticas reliquias. Hacía mención Joaquín Girbal a cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el trabajo del reportero, del periodista radiofónico. Bueno, solo hay que echar un vistazo a alguna de las cuestiones que tenemos aquí para darse cuenta, y además en muy poco tiempo, Antonio, porque 90 años no tienes precisamente, y el cambio ha sido radical. Sí, 90 años y bueno, como dices, auténticas reliquias, desde micrófonos originales de los años 30, 40, 50. Después tenemos también la evolución de cómo se ha ido a la hora de retransmitir desde fuera de los estudios, desde cualquier punto, la evolución de una antena a ahora un aparatito así pequeñito que queda demostrado, y también, por ejemplo, las carátulas que también muestran la evolución del logo corporativo de la cadena SER, cómo ha ido cambiando, de las emisoras también musicales con las que ha contado y cuenta actualmente Ceuta o Radio Ceuta, como es el caso de Radio Le, pero también
40 principales, hubo una emisora de M80, todo eso queda reflejado. Y la parte de equipos técnicos, hablaba Joaquín, lo mencionaba, bueno, pues, pequeños aparatitos que ¿para qué sirven? Por ejemplo, lo tenemos uno, no vamos a desvelar, a ver, quien venga a la exposición lo descubre, es un pequeño aparatito con un enchufe. ¿Para qué sirve? Bueno, podemos dar una pista, o se puede dar una pista donde está instalada, al lado de los magnetófonos originales que han sido utilizados en la radio, que funcionan algunos de ellos, y desde esos magnetófonos a grabadoras muy pequeñitas, minidisc, un formato que bueno, ya desapareció de los años 2000, pero no, ya ha desaparecido, porque bueno, llegó el MP3, la era digital, y todo eso se muestra, cintas de cassette y todo esos pequeños utensilios que... Bueno, pequeños y no tan pequeños, porque hay algún que otro Revox con las que habrás tenido que lidiar en algún autocontrol para hacer el programa, que no ponía las cosas muy fácil. ¿Qué cosas te permite la técnica hoy en día, Antonio, hacer que eran impensables hace 20 años prácticamente? Bueno, partiendo de la base de un teléfono móvil, antes de poder hacer cualquier entrevista por teléfono, había que citar al invitado que estuviera en casa, y si estaba de viaje o en cualquier punto, que nos diera un teléfono y que coincidiera que en esa hora estuviera, partiendo de la base de lo que es una entrevista en directo, desde una cabina, o que tuviera que llamar desde una cabina o hacer una parada en cualquier restaurante, cualquier bar para poder conectar. Partiendo de esa base, en cuanto a equipos, decía los Revox, bueno, vemos, son cintas muy grandes, y antes había que grabar todo eso, y los cortes había que hacerlo de forma artesanal, lo que es el montaje, pero también, por ejemplo, en pleno informativo, dar paso a un corte, play, stop, y Joaquín lo sabe, sí. Y que no se pasara al Revox, porque si no ya se habían pasado el resto de cortes. Ahora en la era digital, bueno, pues en un ordenador como MP3 podemos cambiar el orden, uno arriba, ponerlo abajo, si no hace falta eliminar. Antes, bueno, era impensable. Y las cintas que hemos recordado cuando estábamos montando bueno, esos Revox estaban guardados hace 20, 25 años. Hemos recordado a la hora de cómo se montaban las cintas, ¿no? Se nos han venido los recuerdos de montar la cinta, de ese juego que había que hacer, de unir una con otra, y lo hemos hecho en la unión física. ¿no? Sí, si se rompía. Física del Revox, de montar dos cintas, bueno, recordar que había un máster que era donde se rebobinaba la cinta, ¿no? Bueno, todo eso, porque lo hemos montado, hemos rescatado también material antiguo, cintas denominadas cintas abiertas, que también, antiguos cassettes, bueno, nos ha servido también para recordar nuestra propia historia, ¿no? Y Joaquín, bueno, lleva más tiempo, en mi caso los inicios, que yo llegué a utilizar estos Revox, y Joaquín, bueno, mucho antes que yo también los utilizaba. Quien estaba en los 80 ya en Cadena SER, 13 años son los que lleva al frente de la emisora en Ceuta y Algeciras, también compartido ese liderazgo. Muchísimo éxito con la muestra, que vengan muchos mayores a visitarla, pero que vengan acompañados por muchos niños, porque es realmente interesante ver la evolución que ha sufrido el medio en estos 90 años. Y para muestra, por tener una, tenemos al fondo el primer cartel que identificaba a la emisora EAJ46, y antes Joaquín nos llamaba la atención sobre que está hecho a mano, impresionante, está hecha a mano ese primer cartel identificativo, como muchas de las cosas que se hacían no hace tanto tiempo, no hace 90 años, solo hace 20, aquellos sí que eran malabares. Antonio, Joaquín, enhorabuena, felicidades por los años cumplidos. Abierta desde cuestión de dentro de unos minutos en la estación del ferrocarril, va a permanecer para que todo quien quiera la pueda disfrutar hasta el 10 de enero. Tienen tiempo para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Ana, gracias también a Antonio Martín, a Joaquín Girbal. Felicitamos también a otros compañeros como Miguel Ángel Mendoza o Samira por esta conmemoración. Mira, Ricardo, lo que nos ha traído Ricardo Junior, jefe técnico de la tele, un Quantum. Con este equipo puedes emitir desde cualquier punto del planeta. Si a mí me dan esto en mi época... Desde cualquier punto del planeta pronto, puedes emitir radio ahora mismo. Me sitúo en aquella radio de los 80, de los 90 si quieres. Yo no miro más para atrás, porque más atrás eso es prehistoria. Eso no cuenta. A mí me dan esto y yo me vuelvo loco. Es más, si te pones los auriculares puedes seguir, está ahora mismo en directo Conectados. A través de la 99.0 de la FM suena y escucha Conectados. Aprovechamos para saludar a todas las personas que lo estén siguiendo por esta vía, 99.0 de la FM, pero con estos tres aparatitos, el micrófono, increíble. El Quantum y los auriculares, puedes emitir desde cualquier punto del planeta. Emotivo. Yo recuerdo que lo más adelantado, si se puede decir, era, bueno, más adelantado a la época, claro,
cuando teníamos que retransmitir desde Alfonso Morube o íbamos a algún campo de fútbol, pues tenía que venir porque se hacía por línea telefónica, tenías que tener 2 líneas, la microfónica, que era de órdenes, y la telefónica para recibir. Entonces tenía que venir el telefonista te enganchaba aquello al punto de conexión y tú emitías a través de eso. Hoy en día ni telefonista, ni buscar el punto de conexión, ni nada. Con esto te sitúas en cualquier parte. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Aquellos oyentes que les gusta la radio, mírenlo, porque es que la verdad me emociono de ver estas cosas. Ay, quien te hubiera tenido en mi época. Ay, quien te hubiera tenido en mi época. Todavía no descarto utilizarlo. Todavía no lo descarto. Si te lo han traído es para algo. Todavía no lo descarto. Ya me ha tirado de la lengua. Sí, ¿no? Cada día. Bueno, pues ahora mismo lo tienes al alcance de la mano. Y ahora vamos a conectar con la redacción de informativos para pedirle a Raúl Llamas que nos avance las principales noticias de este martes, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues bueno, vamos a hablar de eso que está teniendo lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Defensa. Está compareciendo Margarita Robles y está previsto que en el transcurso de esa comparecencia el Grupo Popular le pregunte por la situación de seguridad en Ceuta, comparando el año 18, el último del PP en el Gobierno, con el actual, con 2024. También hablaremos sobre unas afirmaciones de Vox, que carga contra el gobierno de Sánchez, porque el gobierno central, en una respuesta parlamentaria, argumentaba que no venían agentes de la Guardia Civil a Ceuta por criterios formativos. Esto, según este partido, es una afrenta y supone, según dice Vox, una sumisión completa al Reino de Marruecos. También hablaremos sobre 2 intervenciones de la Guardia Civil en el puerto durante este pasado puente. Susana, se detenían 3 personas entre las 2 intervenciones, un marroquí y 2 españoles. El total de intervenido ha sido de 39 kilos de hachís y todos han pasado a disposición judicial por presunto delito de contra la salud pública. Y ya por último hablaremos de esa convocatoria que abre Red.es del nuevo kit digital para medianas empresas. Hay que decir que lo abre el día 12, el plazo hasta el 30 de junio. Como sabemos, hay 2 modalidades. Uno para las empresas entre 50 y menos de 100 empleados, 25.000 euros, y otro de 29.000 para las empresas de entre 100 y 250 empleados. Así que las medianas empresas ceutíes, muy atentos a estas convocatorias, Susana. Pues muchas gracias, Raúl. También estaremos pendientes de esa firma prevista inicialmente para las 11:30, que finalmente se va a retrasar unos minutos, de la FEPA, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, y las Brigadas Verdes, firma de adhesión al Convenio Estatal de Jardinería. Vamos a buscar reacciones de protagonistas. Rafael Morales está con el presidente del Comité de Empresa de las Brigadas Verdes. Muy buenas de nuevo, Rafa. Muy buenas desde la Gran Vía, porque estaba previsto que esta mañana se firmase el convenio para adherir a los 117 trabajadores de Brigada Verde al Convenio Estatal de Jardinería, pero esta firma, esta rúbrica, se va a retrasar. ¿Y quién mejor que nos lo explique que Mustafa Mohamed, presidente del Comité de Empresa de Brigada Verde? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido, a qué se debe este cambio de horario? Bueno, nos ha llamado la asesora del consejero, que el consejero surgió un imprevisto de última hora y que si podríamos retrasarlo hasta las 13 horas, y bueno, por nuestra parte no hay ningún problema, le hemos dicho que sí, vamos a esperar y a las 13 horas iremos a la consejería. La Consejería de Fomento Medio Ambiente, que va a ser una de las partes, pues en la rúbrica de este convenio convenio. También estará presente Comisiones Obreras, el Comité de Empresa y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Sí, las partes importantes, la que tienen que firmar es la representación de los trabajadores, que en este caso somos nosotros, y la empresa, que es la Federación de Vecinos. En la consejería, el consejero estarán ahí de meros observadores. Y bueno, vamos a esperar a las 13 horas y a ver cómo transcurre, y a ver si ya podemos culminar lo que tanto deseamos los trabajadores, es tener estabilidad en los trabajadores y poder con esta firma ser el primer paso para poder en un futuro muy cercano
que se solucione nuestro futuro. Solucionar nuestro futuro es incorporarnos a una empresa, a un medio propio de la ciudad autónoma. Porque es imprescindible para que se pueda municipalizar a los trabajadores que estén en este convenio estatal de jardinería, al que van a formar parte ya desde hoy. Sí, el convenio estatal de jardinería es un apartado para poder subrogar a los trabajadores y el primer paso es este. Y nosotros, pues, evidentemente, estamos ilusionados, esperanzados de que se dé este primer paso y en un futuro muy cercano, pues, dar lo siguiente, culminar la promesa que tenemos del gobierno y del pleno en sí. Mustafa, en este sentido, esa municipalización, ¿por dónde iría ya en el futuro, como comentas? ¿Bien por Obimasa u Obimase? No se sabe. Nosotros estamos a expensas. Este es el primer paso. Nosotros vamos ilusionados para poder firmar el convenio estatal de jardinería hoy, y ese es el primer paso para que en un futuro, pues, se pueda culminar, ya te digo, lo que nos han prometido. Y nosotros estamos ilusionados para poder iniciar ese camino y culminarlo muy pronto. Este es el primer paso, pero estamos ya finalizando 2024. Durante 2025, Brigadas Verdes todavía pertenecería a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, ¿o ya se iría haciendo esa municipalización? Hombre, la promesa que era en enero, y que ya pasemos a la otra, digamos, a un medio propio, pero bueno, nosotros también creemos que la burocracia y la documentación, pues, tiene su paso, y tampoco vamos a meter prisa. Nosotros lo que queremos es que hoy se firme el convenio y en un futuro muy cercano, pues, ya se culmina con todo, pasar a un medio propio. Mustafa Mohamed, presidente del Comité de Empresa de Brigadas Verdes, muchas gracias por atendernos. Venga, gracias a ustedes. Gracias. Pues recordamos esa firma del convenio, de la adhesión al convenio estatal de jardinería, va a suponer la incorporación de los 117 trabajadores de Brigadas Verdes. Se va a firmar, recordamos, en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a la 1 del mediodía, y están convocadas todas las partes, la ciudad, comisiones obreras, el Comité de Empresa y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Gracias, Rafa. Nosotros continuamos aquí en el plató. Habíamos dejado a Ricardo Lacasa con su Quantum, con su micrófono y sus auriculares con pues el objetivo y la amenaza, entre comillas, de utilizarlos algún día. Bueno, pues quizás sea el 99.0 de la FM. Todo esto mientras esperamos para conectar y transmitirles en directo la inauguración de esa exposición que se va a producir. Estaba convocada a las 11:45 de la mañana en ese Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, una exposición con motivo del 90 aniversario. Escuchábamos en la conexión con Ana Villazán a nuestro compañero Antonio Martín, periodista de la cadena SER, por relatar algunos de los momentos y las dificultades que le han planteado los equipos técnicos de antes, con respecto a en contraposición a las facilidades que tenemos ahora. ¿Podrías contarnos tú alguna anécdota, de Ricardo, de algún momento que te haya quedado totalmente grabado, ya sea por la dificultad o por el placer, la satisfacción de haberlo vivido radiofónicamente? Son tantas cosas que se te van, entrelazas los recuerdos. ¿Qué podía decirte? Los apagones. Cualquier cosita nos dejaba en silencio. Cualquier cosita meteorológica, se apagaba la estación de salida y como no existía un control, estaba el autocontrol. Todas las emisoras normalmente está quien está detrás de la pecera, el control, y están los locutores fuera, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces se nos iba la luz arriba y tú seguías, claro, porque tampoco existían auriculares y los que habían preferías no tenerlos. Seguías la emisión y cuando te dabas cuenta resultaba que te habías estado una hora hablando o lo que fuera y no te habías enterado, ¿no? Otra anécdota. Ahí vemos una foto como esto para hacer un libro, ¿no? ¿Cuántas veces, como éramos tan poquita gente, ponías un disco, a lo mejor salías a comprar tabaco, a hacer cualquier cosa o atender al público, a coger discos dedicados? Ponías un disco que ya más o menos duraba bastante. Recurría mucho a uno que se llamaba Eloís.
ese tema que duraba 5 minutos casi. De Mi Paisano, ¿no? Exactamente, nos daba pie para muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues a veces había un disco rayado y empezaba pom, 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 hasta que empezaban a llamar uno, a llamar otro. Anécdotas, yo qué sé, cuando estabas dando la emisión, estabas hablando, estabas comentando cualquier cosa, sonaba el teléfono, ya estabas temblando, digo, Dios, patón metido. No siempre era, pero algunas veces ocurría, ¿no? Y bueno, anécdotas a montones, ¿no? Ahora veía cuando estaba hablando de los Revox. Los Revox, cuando yo abandono la radio, empiezan a trabajar aquí. Ahí tenemos uno. Sí, ahí precisamente los Revox. Tuve la desgracia que cuando yo me fui de la radio, ya los Revox empezaban, ¿no? Hoy los Revox han quedado como pieza histórica, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy en día todo es digital. Hoy es que es otra radio para otro tiempo. Es una radio pero curiosamente, Yo tengo una pregunta para Ricardo, porque me ha interesado siempre. Venga. La censura, ¿cómo funcionaba aquí? Bueno, aquí existía la autocensura. La autocensura. Pero, El director había era la alguna- censura. El director era muy rígido. El director pertenecía al movimiento nacional, con lo cual allí había que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo cuando empieza la transición, ponemos una mañana Teodoro Marfil y yo en aquel programa matinal Ceuta 8:30, informativo local, y ponemos libertad, libertad. Sin ira. Sin ira. Y sacamos a juego alguna cosa a propósito de aquello. Y veo cómo el director viene corriendo, se nos mete en la pecera, aflojar, porque por lo visto habíamos pisado el acelerador demasiado fuerte y ya estaba la transición en marcha, empezaba, pero había la autocensura, éramos nosotros. Teníamos normas muy claras. Afortunadamente no tuvimos ningún problema. Estamos viendo ya, el presidente de la ciudad ha llegado a ese Centro Cultural Estación del Ferrocarril para participar en la inauguración de esa muestra, de esa exposición fotográfica y también con elementos técnicos como ven ese Revox que están visitando ahora mismo, acompañado del presidente, del consejero de Gobernación y Presidencia y siguiendo todo muy de cerca también por la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco y Alberto Gaitán. Y ahí, siguiendo de cerca ese paseo, esa visita, sigue Ana Biazán. Muy buenas de nuevo, Ana. Hola Susana, pues sí, han llegado puntuales el presidente y 2 de los 6 consejeros de su gobierno para asistir a ese momento de la inauguración de esta muestra que hoy estrena la SER con motivo de su 90 cumpleaños. 90 años han pasado desde que EAJ46 abriera sus puertas en la calle, en el entorno de la calle que hoy recibe el nombre Salud Tejero, de la primera persona que habló por esos micrófonos y pudo ser escuchada, por lo tanto, en la ciudad. Está el presidente charlando con Joaquín Girbal, con quien nosotros también hemos tenido la oportunidad de hablar hace un rato, el director desde hace 13 años de la SER en Ceuta y Algeciras, y como decías, acompañan al presidente a este acto la consejera de Educación, Cultura y Juventud y el consejero de Presidencia y Gobernación. Va a ser un acto sencillo, en principio lo previsto, más allá de esta visita guiada a las autoridades de la muestra, está programado que tome la palabra el director Joaquín Girbal para hacer un muy breve repaso de lo que han supuesto estos 90 años en cuanto al trabajo de fondo y en cuanto a lo más llamativo que es esa evolución técnica. Ahora están observando pues uno de los primeros micrófonos con los que he hecho andar la SER, un micrófono que nos comentaba antes Joaquín Girbal que todavía funciona ofreciendo ese sonido más resquebrajado, más antiguo, de cómo uno recuerda cómo sonaba la radio en sus comienzos, pero que en cualquier caso y a pesar de todo este tiempo transcurrido sigue funcionando. Hasta el 10 de enero se puede visitar esta muestra. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta conexión en directo desde el Centro Cultural La Estación del Ferrocarril, que va a acoger en unos instantes la inauguración oficial de esa muestra con motivo del 90 aniversario de la cadena SER. Insistimos, felicidades a todos los compañeros de esta emisora, a todos los que han pasado, entre ellos a nuestro invitado Ricardo Lacasa, también pues a nuestra compañera Beatriz Palomo o Andrés Sánchez, y enhorabuena a todos los oyentes como nuestro querido Joaquín Guzmán. Muchísimas gracias a los dos por participar en este repaso nostálgico un poco
a la historia de Radio Ceuta Cadena SER. Muchísimas gracias también, Joaquín. Gracias. Y nos vemos próximamente para hablar de otros asuntos. Cuando tú quieras, encantado. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vamos a ir mostrándoles unas imágenes muy típicas ya de estas fechas. Esta mañana se están llevando a cabo los trabajos del montaje en el foso de San Felipe del tradicional Belén, que cada Navidad instala el Regimiento de Ingenieros número 7 a la altura del Puente del Cristo. La inauguración está prevista en principio para este jueves día 12. Hay que recordar que tradicionalmente el Belén está encarnado en un castillo con la representación de la Natividad en su interior, estando las figuras escoltadas por las siluetas de dos zapadores, uno de ellos contemporáneo de 1802 y el segundo actual, una imagen con la que el regimiento pretende representar el pasado y el presente del arma de ingenieros. Como decimos, se inaugurará este jueves. Con estas imágenes de los preparativos nos despedimos, recordándoles que mañana tienen una cita con nosotros, como siempre a las 10. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.